Día 1. Laus y Ruby habían retomado su viaje después del incidente de los Beowulfs. Los dos estaban tomados de la mano nuevamente mientras hablaban sobre su pelea y comentaban lo que sintieron y pensaron en medio de la acción. Luego hice Wish mientras le disparaba. Y después salté, y sin que el Grim se diera cuenta le hice un Baam en su cara. Relataba cómicamente la joven de ojos plateados, mientras que con su brazo libre trataba de replicar lo que había hecho en su pelea. Jajaja, al Grim que me tocó también le hice un Wish y le di vueltas para luego hacerle un Ban, y como no funcionó le apliqué un Baam en su panza. Relataba el reencarnado de la misma forma que Ruby. Ya habían pasado unas horas y el cielo empezaba a oscurecerse, por lo que el par de niños tuvieron que acomodarse en un pequeño terreno para acampar. El creador del ki se encargó de recolectar algo de madera que obtenía al usar sus cortes de aura en los árboles, mientras que la nativa de Patch se encargaría de hacer un par de camas improvisadas con la ropa de invierno que había sobrado de aquel casillero. Ya después de encender la fogata con un poco de ki, los dos se sentaron y empezaron a relajarse uno cerca del otro. Laus aprovechó el momento para señalar las fallas que su amiga tuvo en su pelea. En un principio, Ruby se deprimió, pensó que su compañero la estaba regañando, pero este le aclaró que ese no era el caso, que era más bien una crítica constructiva, que todo lo que le decía lo hacía para que ella pudiera mejorar en los combates, y eso lo demostró señalando sus propios errores, y diciendo que él también debía de mejorar mucho. Espero dejar de cometer errores y hacer todo perfectamente para la próxima. Decía la joven Rose mientras pensaba en cómo dejar de fallar al pelear contra los Grims. Ruby, consejo de la vida número 78. La perfección no existe. Dijo el castaño con humor mientras dejaba de beber su botella de agua. ¿A qué te refieres? Preguntó confundida Ruby al respecto. Verás, nada en esta vida es perfecto. Ni tú, ni yo, ni nadie más. Y para serte honesto, creo que así está bien. Si fuéramos perfectos entonces ya no podríamos mejorar, ya no habría más cosas que nos impresionen, ya no habría cosas nuevas, ya no habría que esforzarse, y todo en la vida se volverá aburrida. Relataba Laus de la forma más simple posible para que su compañera lo entienda. Los errores no siempre son malos, a veces uno debe de aprender de ellos y mejorar. Si tú te equivocas en algo, entonces ya sabes qué debes hacer y qué no debes hacer. Y también podrás ayudar a la gente para que no cometan el mismo error que tú. Decía él actuando como el típico adulto que le da una enseñanza de vida a un infante. Ahora mismo sabemos que no somos perfectos, y también ya aprendimos de nuestros errores. Aunque no lo creas, eso ya nos hizo más fuertes que antes. Seguía el creador del ki mientras se acomodaba para dormir. Esto no solo se aplica para las peleas, también se usa en todas las cosas que hagas en la vida. En fin, ya me está dando sueño, piensa bien en lo que te dije, Ruby. Buenas noches. Finalizó él mientras cerraba sus ojos para descansar. Ruby, por su parte, estaba sentada viendo a su amigo. Acababa de recibir tanta información en muy poco tiempo. Ella también se acostó tratando de dormir, pero fue algo difícil ya que estaba analizando todo sobre la vida y la perfección. Por el lado de Laus, a él le gustó darle esa lección de vida que podrían llegar a usar ambos en el futuro. Él en algunas actividades de su vida pasada se obsesionó tanto con la perfección, haciendo que ciertas cosas que disfrutaba las empezara a odiar. Él quería que su amiga fuera feliz en su vida, sin importar las fallas que fuera a cometer, o las futuras tragedias que pueda experimentar en el futuro, como la ausencia de Somer. En cuanto al discurso que le dio a Ruby, lo había sacado de un anime de segadores de almas, pero dándole ciertos toques personales. Además, de cierta forma también estaba ensayando para darle un buen sermón a Weiss y a Blake con respecto a la perfección y al sobreesfuerzo una vez lleguen a conocerse. Día 2. Era un nuevo día, y el par de niños ya se habían despertado. Laus estaba como nuevo, mientras que Ruby estaba algo somnolienta. El niño notó el estado de su amiga. Ay. Creo que mi discurso no la dejó dormir. Pensaba el castaño. Ruby. Llamó él a su amiga. La joven de ojos plateados, al oír ese llamado, de manera atolondrada dirige su mirada a su compañero. Sí.
Su respuesta fue lenta y larga. ¿Tú no dormiste bien?, preguntó algo preocupado Laus. ¿Por qué? Quiero decir, sí, claro, Ann. ¿Por qué no?, respondió como pudo la nativa de Patch. No durmió nada, pensó el reencarnado al escuchar esa respuesta tan rara. Me quedé pensando en lo que dijiste anoche. Ruby seguía hablando lentamente mientras trataba de beber una botella de agua cerrada. Creo que no debí haberte dado ese discurso en la noche. Perdón Ruby, por mi culpa no dormiste bien, decía apenado el niño. Jeje, supongo que ahora aprenderás de este error, decía la nativa de Patch de forma burlona y lenta. Jajaja, tú lo has dicho. En fin, voy a empacar todo para irnos. Tú mientras trata de despertarte, le dijo el castaño a su amiga mientras le abrió la botella de agua. Gracias. Luego de decir eso Ruby, ella empezó a beber. Luego de un rato, los niños nuevamente emprendieron su viaje a lo desconocido tomados de las manos. Aún tenían activo su sentido del aura por si encontraban a alguien que pudiera ayudarlos. Llevaban ya un buen tramo de camino, y para no aburrirse, decidieron jugar al veo veo. Veo veo con mis ojitos. En algo dorado y café, decía Ruby ya no sabiendo qué más debía de ver aparte de árboles y nieve. Dorado y café. ¿Es alguna clase de animal raro?, preguntaba confundido Laus. Jiji, no es un animal, pero sí es algo raro. Y está muy cerca de mí, decía entre risas la nativa de Patch por el intento de su amigo. Café, dorado, raro, y cerca de ti. ¿Acaso soy yo?, respondió dudoso el joven de ojos dorados. Acertaste. Ruby felicitó a su amigo. Bien, eso estuvo. Oye, espera un momento niña. ¿Acabas de decir que soy raro?, preguntó enojado el creador del ki, aunque con una clara sonrisa divertida. Jajaja, ya te diste cuenta, decía entre risas la joven Rose. Ahora verás. En eso, el niño empezó a hacerle cosquillas a su amiga. La nativa de Patch, como pudo, trató de cubrir esas zonas cosquilludas mientras intentaba en vano de alejarse de su amigo. Jajajaja. Basta. Jajajaja. No hasta que digas que también eres rara, exigió el joven de ojos dorados, quien seguía con su ataque de cosquillas. Jajaja. Está bien, soy rara. Jajajaja, ya déjame que me hago pipí, decía la niña entre risas mientras torcía su cuerpo por el cosquilleo. Jajaja, muy bien, me toca. Yo veo. El reencarnado se detuvo abruptamente y preocupado al ver algo. Veo algo negro, blanco y de ojos rojos. Oye, acordamos no hacer tram. No pudo terminar de hablar la joven de ojos plateados, ya que su compañero le volteó la cabeza hacia el frente, quedándose impactada por lo que veía ahora. Era un Grimm, y del tipo Warbattusk. La buena noticia es que es solo uno. La mala es que él ya los vio. ¿Alguna idea, Laus?, preguntó algo nerviosa Ruby mientras sacaba sus armas. El creador del ki sabía que la principal habilidad de este jabalí radica en girar y chocar contra sus enemigos como una rueda, por lo que tenía dos estrategias listas para este tipo de Grimms. Usemos la mina voladora. Saca un poco de luz de combustión, decía Laus sacando un cristal naranja de su bolsillo. Está bien, dijo la nativa de Patch imitando esa misma acción. Antes de que alguno de ellos dijera algo más, el Warbattusk atacó usándose a sí mismo como rueda. Los dos malos actores tuvieron que separarse mientras la bestia negra los pasaba de largo. Al percibir que falló su ataque, giró para intentar embestir a la niña. Ella logró evadir 4 embestidas, pero cuando se preparaba para evadir una quinta se terminó tropezando. Ahora estaba a merced del jabalí. Al ver su oportunidad, arremete girando hacia la humana. Ruby casi recibe el ataque de no ser porque Laus le disparó una bala de electricidad, haciendo que el Warbattusk cayera panza abajo frenando su avance. Oye, mejor céntrate en mí, dijo desafiante el castaño mientras apuntaba al Warbattusk.
El Grimm, bastante enojado, aceptó el desafío del humano girando a toda potencia hacia él. El creador del ki, por su lado, estaba totalmente quieto y con su pistola en mano pero sin disparar. La joven Rose ya sabía lo que su compañero planeaba, pero aún así estaba preocupada de lo que pudiera pasarle en caso de fallar. El Warbatus que estaba cada vez más cerca, sin duda iba a lograr impactarlo, pero de un momento a otro Laus disparó a una pequeña zona del suelo que estaba a 2 metros enfrente de él. La bestia negra y la bala tocaron esa zona casi al mismo tiempo, lo que resultó en una explosión que envió volando al jabalí. Luego de 7 segundos de vuelo, el Grimm cayó pesadamente panza arriba. Ahora Ruby. Tanto el niño como su compañera activaron sus guadañas y cada quien dio un corte de aura en el vientre del monstruo, partiéndolo a la mitad y haciendo que éste empiece a volverse cenizas. Ambos infantes empezaron a relajarse al lograr su objetivo. Uf. Eso fue. No pudo terminar el joven de ojos dorados ya que fue embestido por otro Warbatus. Para fortuna del niño, su aura logró absorber gran parte del impacto. ¡Demonios! ¿Cómo se me ocurre bajar la guardia antes de tiempo? Se reprendía para sus adentros mientras intentaba reincorporarse. En cuanto al nuevo Grimm, este corrió hacia el humano preparándose para girar, pero algo lo detuvo, y ese algo fue un disparo de hielo que le dejó la cara congelada. Todo fue obra de la nativa de Patch, quien rápidamente había cambiado la munición de su arma al ver a su amigo en peligro. El jabalí, debido a su impulso inicial y al disparo de hielo, se terminó tropezando y rodando un poco hasta quedar panza arriba. ¡Laus!, gritaba Ruby llamando la atención de su amigo. Sí, dijo en respuesta el reencarnado, entendiendo al instante lo que quería su compañera. Ambos, después de haber guardado sus armas, comienzan a correr hacia su enemigo, quien intentaba levantarse otra vez. Pero fue demasiado tarde para él, ya que los dos niños dieron un gran salto, y estando en medio del aire, disparan cada quien una esfera de ki, provocando una explosión que logra convertir en cenizas al Warbatus. Los dos malos actores aterrizaron y empezaron a jadear tanto por el cansancio como también por alivio. Laus miraba a todos lados, no quería ser sorprendido otra vez por más Grimm cerdos. Después de un minuto, él se terminó relajando soltando un largo suspiro que llamó la atención de su compañera, que también inspeccionaba con la vista la zona en busca de más Grimms. Laus, ¿estás bien?, preguntó preocupada la nativa de Pact, quien ya había recuperado el aliento. Sí, estoy bien. Lo bueno es que mi aura cubrió el golpe. Por cierto, decía el castaño empezando a formar una sonrisa. Eso fue bastante genial, Ruby. Me salvaste de ese Grimm, y le hiciste frente sin que yo te dijera algo. Decía él bastante alegre. Sin duda ella ya empezaba a crecer. Yo. En verdad lo hice. Murmuró con sorpresa la joven de ojos plateados, como si recién se hubiera dado cuenta de lo que pasó. Claro que sí. Hoy fuiste la heroína Ruby. Actuaste como toda una cazadora. Señaló aún alegre el creador del ki. Él pensó que en el futuro, esto tal vez tenga algún cambio positivo en la protagonista en cuanto a su personalidad, pues en el volumen 1, ella era una chica demasiado insegura sobre su posición de líder, además de ser algo torpe e imprudente. Después de todo, se abalanzó contra un Deathstalker sin ningún tipo de estrategia para al final ser salvada por Weiss. Ahora que pasó por lo del secuestro, asesinó a unos Grimms, y pudo tomar las riendas de la batalla en su lugar, quizás esto la haga cambiar un poco. Tal vez cuando lleguen al volumen 1 ella ahora sea más decidida, estratégica y segura de sí misma. Un cambio que definitivamente sería bueno. ¿En verdad lo crees?, preguntó Ruby, quien se empezaba a emocionarse al escuchar los elogios de su compañero. Sin duda se estaba sintiendo orgullosa de sí misma por lograr poco a poco lo que deseaba desde hace años. Ser una heroína y una cazadora. Soy la cazadora más genial del mundo. Alzó la voz la joven Rose bastante emocionada. Sin duda lo eres, dijo Laus, quien a pesar de ya estar más tranquilo, aún seguía muy feliz por su compañera. Muy bien, super cazadora, ya debemos irnos, aún puede haber más Grimms cerca. En verdad que es muy molesto el no poder sentir su presencia.
comentaba él algo frustrado. Sí, tienes razón. Es como si fuéramos ciegos con los Grimms, añadió la niña, no dándose cuenta de lo que esas palabras desencadenarían, pues el castaño había recibido una epifanía. La palabra ciego comenzó a retumbar en su cabeza. Espera un momento. Existió alguien con ceguera que podía detectar lo que sea, y no poseía un sexto sentido como nosotros. No solo eso. Esa persona también podía detectar seres no vivos como las máquinas. Pensaba el reencarnado, para segundos después, soltar un gran grito. Lo tengo. Gritaba él con una gran idea. Su repentino grito asustó a su compañera. ¡Ah! Laus, ¿qué ocurre?, preguntó la nativa de Patch, quien por la sorpresa había caído al piso. Tengo la solución a nuestro problema de detección de Grimms, gritaba el castaño apretando sus puños con emoción. ¿Ah? ¿A qué te refieres?, preguntaba la joven de ojos plateados, mientras se levantaba y veía a su amigo bastante confundida. Primero debemos instalarnos en un lugar para descansar, después de eso entrenaremos un poco. Debemos estar preparados en caso de que aparezca otro Grimm, decía Laus mientras pensaba en una nueva técnica de ki, uno que les sería muy útil contra los seres sin energía vital. Entrenar. De acuerdo, hace tiempo que no lo hacemos, decía la nativa de Patch recordando el estilo de vida que habían adoptado. Bueno, la caminata al inicio era como un entrenamiento, caminar mucho también es un ejercicio, pero ahora volveremos al viejo entrenamiento. No solo eso, también pondremos en práctica ciertas ideas que tengo, decía el joven de ojos dorados mientras planificaba su nueva idea. Ruby veía a su compañero bastante intrigada con sus ideas. Ella en otras circunstancias y con otra persona habría dudado o se habría puesto incómoda, pero con él, las cosas eran diferentes. Ella confiaba en que su amigo tomaría las decisiones correctas. Muy bien, entonces vamos, dijo la niña con confianza. En eso, los dos malos actores se toman de la mano, y empezaron nuevamente a caminar. Después de un rato, llegaron a una pequeña zona. Laus dijo que este lugar era el ideal, debido al gran número de rocas y árboles que había. ¿Qué técnica aprenderemos hoy?, preguntaba Ruby mientras hacía calentamiento. Primero vamos a entrenar un poco. Una vez que terminemos tú vas a meditar mientras yo haré mis experimentos, instruía el reencarnado una vez terminó de calentar. ¿No hay algo en lo que pueda ayudar?, preguntaba la joven Rose deseosa de contribuir en la creación de nuevas técnicas. Déjame ver. Ya sé. Saca todos cristales Dust que tenemos, después de eso trata de frotar con mucho cuidado un cristal de agua en las dos guadañas. Ya que las guadañas no pueden almacenar Dust, voy a intentar crear una alternativa en la que he estado pensando desde ayer. Una vez que veas que las cuchillas estén cubiertas de Dust, avísame para el siguiente paso. Recuerda, debes frotarlo lenta y cuidadosamente, apaga tu aura para que ésta no lo active, ¿entendido?, decía él mientras le daba su guadaña a la niña. Él recordó que cuando Ruby conoció a Weiss, la Shni le sacudió un poco de polvo Dust en la cara, haciendo que ella soltara un estornudo elemental. El creador del Ki atribuyó a que eso pasó debido a que el aura de la protagonista activó las propiedades de ese Dust. Gracias a esa escena, el niño tuvo un par de ideas que podría utilizar, pero por ahora solo trataría de hacer realidad solo una, ya que las otras eran más peligrosas por el momento. Sí, dijo Ruby sin vacilar, para después sacar todos los cristales Dust que tenían guardados y sostener uno azul. También sacó su guadaña para a continuación, empezar a frotar la piedra en la cuchilla esta de manera lenta y cuidadosa. Por su lado, el joven de ojos dorados se sentó a meditar. 10 minutos después, el niño se levantó aún con los ojos cerrados, mientras empezaba a dar pisadas al suelo. La joven de ojos plateados miraba curiosa lo que su amigo hacía. Se preguntaba el por qué estaba dando pisotones con los ojos cerrados. Pero a pesar de esa curiosidad, ella siguió con su labor de tallar Dust en las cuchillas. Pasados unos 15 minutos, Ruby ya había terminado de esparcir un poco de Dust de agua en las dos guadañas.
Demoró demasiado no solo por la velocidad que estaba usando, sino también porque constantemente veía como su compañero seguía dando pisotones y con los ojos cerrados. Además de eso, también pudo sentir que un poco de ki salía por cada pisotón que daba. Aunque, la cantidad y potencia siempre variaba. Laus, ya terminé. Dijo la joven Rose alzando las dos guadañas cuyas cuchillas estaban impregnadas de polvo dulce de agua. Laus, al escuchar eso, detuvo lo que hacía para ver a su amiga. Muy bien, a ver si funciona lo que tengo en mente. Decía él tomando una guadaña y comenzando a imbuirle aura a la hoja, adquiriendo esta un brillo de color azul. Después de eso, él realiza un tajo de energía de aura y agua en dirección a un árbol haciendo que este termine mojado y con un profundo corte. Veamos cuánto dura. Al terminar de decir eso, realiza otros 4 tajos más de energía, haciendo que el árbol tenga ahora 5 cortes profundos y estuviera aún más mojado al mismo tiempo que la hoja dejó de brillar. El límite es 5. Ruby, ¿me pasas la otra guadaña? Al terminar aquella solicitud, ambos niños intercambian armas, siendo el castaño el que poseía la que aún tenía luz de agua. A ver qué tal esto. Dijo Laus, quien ahora estaba imbuyendo ki en su arma. Era la primera vez que usaría esta energía en un objeto. Al hacer esto, tuvo problemas para controlar el ki, a la vez que el agua salía de la hoja de forma descontrolada desde la cuchilla, por lo que usó ambas manos y se concentró mucho hasta lograr estabilizarla con esfuerzo. Ahora la hoja, aparte de tener ese brillo azul, también tenía una pequeña aura del mismo color que el luz rodeándola. Vaya, supongo que es comprensible que sea más difícil canalizar más poder, decía él probando un poco el nuevo filo al pasarlo suavemente por una roca cercana. El niño se sorprendió al ver que la roca fácilmente fue rebanada como si fuera mantequilla, pues no aplicó mucha fuerza para partirla. Después de eso, el joven de ojos dorados nuevamente lanzó un tajo hacia otro árbol, solo que además de estar imbuido de agua, el sonido que emitía el ataque al ser expulsado era similar al de un estruendo. El resultado fue una explosión de agua que logró destruir una parte del tronco, haciendo que la parte superior del árbol caiga pesadamente. Eso fue genial. Señaló Ruby con estrellitas rodeándola. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó ella entusiasmada por hacer lo mismo. Hice lo mismo de siempre, solo que agregué ki a la cuchilla junto con el dust, explicaba el reencarnado. Hay 2 versiones. La versión débil de 5 usos que funciona con aura, y la versión fuerte de un solo uso que requiere ki. Aunque lo segundo es más difícil de dominar. Ruby, inténtalo tú. Vuelve a frotar un cristal dust en las hojas, y trata de hacerlo más rápido. Si ves que el cristal se enciende, arrójalo de inmediato. Finalizó él entregando la guadaña a Ruby al mismo tiempo que se alejaba un poco para reanudar sus pisotones. Pese a que la joven de ojos plateados quería preguntarle a su amigo qué intentaba hacer con esos pisotones, se terminó centrando más en intentar recrear los cortes de energía elemental. 1 minuto después, Ruby había terminado de imbuir dust en las hojas, y comenzó a practicar sus propios cortes de energía elemental. Cabe señalar que a la hora de usar ki, ella también tuvo complicaciones en estabilizar la energía, pero aún así logrando un éxito. Así pasaron los minutos donde cada quien realizaba lo suyo hasta que Lau soltó un grito entusiasmado. Lo logré. Aquel grito desestabilizó a la joven Rose, quien al soltar su guadaña, esta termina explotando en energía dust. El lado positivo es que ella usó un cristal de viento. El lado negativo es que la explosión la empujó bruscamente cayendo encima de su compañero. ¡Ay! Se suponía que eso pasaría con Waze. No conmigo. Pensaba Laus con remolinos en los ojos y teniendo encima suyo a una Ruby igual de aturdida. Laus. No me des esos sustos. Decía la joven Rose mareada. Después de recuperarse, el creador del ki compartió su hallazgo con su amiga. Logré crear una nueva técnica de rastreo. Decía él bastante entusiasmado. Con esto podremos rastrear cosas que no están vivas como los grims o las máquinas, e incluso podremos saber cómo luce todo este lugar sin necesidad de usar los ojos. ¿En serio? ¿Podremos ver sin nuestros ojos?
Preguntaba incrédula y asombrada la nativa de Patch. Sí. Te enseñaré cómo se hace. Decía Laus comenzando a dar su explicación. Debes estar totalmente concentrada, como si estuvieras meditando. Cierra tus ojos y despeja tu mente mientras das pisotones. Ruby acató la instrucción dando pisotones y despejando su mente. Ahora debes de enviar una minúscula cantidad de ki a tu pie, como si quisieras generar una explosión o un anillo que se va haciendo más grande. La clave está en soltar una cantidad débil pero amplia de ki. Permanece así por unos momentos hasta que sientas algo. Explicaba el castaño mientras se sentaba a meditar, a la vez que daba suaves manotazos al piso. Haría un nuevo experimento en lo que su amiga terminaba con su práctica. Habían pasado unos 30 minutos en lo que Ruby aún seguía dando esos pisotones. Ella no entendía cuál era el objetivo, pero siguió con ese proceso. Ella tuvo problemas en soltar ki en su pie como lo quería su compañero, pues básicamente le pidió que fuera grande pero a la vez débil. Fue algo realmente difícil para ella, pues sentía que estaba realizando dos cosas opuestas a la vez. De repente, ella logró dar un pisotón con la cantidad y potencia correctas logrando sentir algo, o mejor dicho, muchas cosas. Logró sentir los árboles, las piedras, incluso sintió a Laus, era como si ella hubiera tocado todo al mismo tiempo. ¿Pero qué? Murmuró la joven Rose asombrada con lo que sintió. El castaño, por su parte, escuchó el murmullo de su compañera, siendo para él la señal de que ella lo había conseguido. ¿Qué sentiste? Le preguntó a su amiga con una sonrisa. Sentí todo. Al inicio pensé que sentí tu aura, pero también sentí las piedras y los árboles. Esas cosas no tienen aura. Explicaba asombrada la niña mientras intentaba dar esos pisotones otra vez, pero nuevamente tenía que ajustar la cantidad y potencia del ki correctas, cosa que de cierta forma la hizo empezar de cero. Eso fue ecolocalización. Decía Laus cruzándose de brazos. Écola. Sion, dijo la joven de ojos plateados en un intento por pronunciar esa nueva y complicada palabra. Jeje, bueno, vamos a llamarlo radar. ¿Sabes cómo hacen los murciélagos para saber en dónde están a pesar de ser ciegos? Preguntó el reencarnado. Usan su olfato, respondió de manera insegura Ruby recién descubriendo que los murciélagos son ciegos. Nope. Usan el sonido, aclaró el joven de ojos dorados. ¿El sonido? Preguntó confundida Ruby. Sí. Verás, el sonido o el ruido son como unas pequeñas pero invisibles explosiones o anillos que se van haciendo cada vez más grandes, justo como lo que hiciste hace rato. Explicaba el castaño. La niña por su parte, había entendido rápido, después de todo, ella logró crear algo con esa descripción usando su ki. Los murciélagos siempre chillan así. Uijo. Uijo. Para todos lados. Decía Laus intentando repetir el chillido de los murciélagos de una forma muy rara y escandalosa. Eso solo hizo que su amiga difícilmente intentara contener la risa. Con el sonido, los murciélagos pueden tocar todo, como si usaran las manos. Decía el reencarnado mientras cerraba sus ojos y tocaba el hombro de su compañera. Por ejemplo, ahora mismo puedo saber que estás enfrente de mí con tocar tu hombro. No estoy usando la vista ni el sentido del aura. El objetivo de esta técnica es rastrear a los Grims, las máquinas, y también conocer la zona para movernos mejor. También nos puede ayudar a detectar trampas. Decía el niño mientras pensaba en una niña ciega que usaba una técnica similar con el elemento tierra y con sus pies. Gracias a ella, él tuvo la inspiración para crear su propia versión usando el ki. ¡Wow! Somos ahora unos radares. Decía asombrada la nativa de Patch, sintiendo que esta técnica sería bastante útil de ahora en adelante. Ahora mismo tenemos algunos problemas para ejecutar esta técnica, pero eso se puede resolver con práctica y entrenamiento. También vamos a usar las manos para adaptarnos mejor. Al terminar de decir eso, el joven de ojos dorados nuevamente cerró sus ojos y empezó a dar pisotones y aplausos. A simple vista él se veía raro haciendo eso, pero para la joven Rose no. Ella ya sabía perfectamente lo que hacía. Muy bien, hagámoslo.
dijo Ruby empezando a hacer la misma acción que su amigo expulsando su ki en las manos y pies a modo de ondas. El verdadero reto consistía en encontrar la cantidad correcta para la expansión, y la potencia para evitar que el radar sea llamativo y no sufrir de desgaste de energía. Así ambos estuvieron el resto del día hasta el anochecer. Los dos malos actores estaban muy cansados. El movimiento constante y la expulsión de ki fue demasiado para ellos. «Estoy muerta», señaló la niña dejándose caer en su cama improvisada de ropa sobrante. «Igual yo», repitió el reencarnado tanto sus palabras como su acción. «Se siente como si hubiéramos bailado y expulsado ki a la vez. ¡Ay! Mis piecitos y manitas». Tanto Ruby como Laus tenían tanto las palmas de las manos como la planta de los pies enrojecidos. Pero valió la pena. «Al fin encontramos la frecuencia ideal para radar», dijo el joven de ojos dorados quien, a pesar de su agotamiento, estaba bastante complacido por haber creado una técnica que le será de mucha utilidad en esta nueva vida. «Supongo que ahora será más fácil pelear contra los Grimms», decía la nativa de Patch también estando complacida por el resultado de su propio esfuerzo. «Sí. Que vengan todos los Grimms a retarnos. Ahora ya no será tan fácil vencernos», gritaba con humor el castaño, una de sus características locuras para subir los ánimos. «No. Primero déjame descansar. Ya después peleamos con 30 Grimms», dijo Ruby con su propio humor. No solo se había acostumbrado a las locuras que su compañero suele decir, también les había agarrado el gusto, además de decir las suyas propias en ocasiones. «Jeje. Bueno. Mañana será un nuevo día. Buenas noches, Ruby», dijo el creador del ki despidiéndose de su amiga mientras cerraba lentamente sus ojos. «Buenas noches, Laus», dijo la joven Rose realizando la misma acción. Ambos chicos quedaron dormidos con una sonrisa. En verdad disfrutaban el mejorar constantemente. Gracias a esta experiencia ahora Ruby entendía que no todo en la vida debe ser perfecto, y que debía de disfrutar todo lo que la vida te ofrece a tu propio ritmo. Nuevo capítulo. Nueva aventura. Y nuevas técnicas. Quiero explicar algo que olvidé mencionar en el capítulo anterior, y es que el ki de este universo será diferente a lo que ustedes esperan. Me explico. Dragon Ball no es la única franquicia que maneja esta energía, existen muchos otros personajes como por ejemplo, Asta de Black Clover, Ryu de Street Fighter, Puño de Hierro de Marvel, y Seven de Scissor Seven. Todos estos personajes manejan ki, pero siempre hay diferencias. El ki de Dragon Ball es demasiado poderoso a tal punto en el que puede hacer cosas bastante alocadas y exageradas como destruir planetas con un solo dedo, manipular el tiempo, crear clones, multiplicar varias veces tu poder base, y crear de la nada nuevas extremidades. ¡Qué asco! Ryu o Seven jamás podrán hacer lo mismo que Goku y sus amigos, no solo por el nivel de poder, sino también por la naturaleza de las energías que poseen a pesar de ser técnicamente lo mismo, y Rosas Azules no será la excepción. Este fic manejará una naturaleza de ki diferente. Desde mi punto de vista, el ki de Dragon Ball es más equilibrado, mientras que el de Rosas Azules es más espiritual gracias a Laura. Laus y Ruby jamás podrán usar recreaciones de todas las técnicas de Dragon Ball. Pero eso sí, el ki de Rosas Azules podrá hacer cosas que ni el mismo Bills podría hacer, esto debido a que como ya dije, estos dos tipos de ki tienen naturalezas diferentes. El reencarnado no solo tomará como referencia la obra de Toriyama, también se inspirará en otras obras ficticias, y hasta tomará algunos elementos de la vida real. Algunos ya se deben de preguntar qué es mejor, el ki de Rosas Azules o la magia, y la respuesta es un depende. La magia puede manipular los elementos y tiene un poder que supera a Laura, mientras que el ki es solo energía pura, no posee propiedades elementales, al menos no de forma natural. Pero eso sí, el ki tiene más poder destructivo que la magia, además de que puede llegar a ser más versátil. Sería como la clásica guerra de calidad versus cantidad. Desde mi punto de vista, y también dependiendo del poder base del guerrero. La magia es 3 veces más poderosa que Laura, y el ki es un 50% más poderoso que la magia.
Puede que en el futuro cambie un poco eso, pero por ahora así será. Bueno, esta explicación fue algo larga pero necesaria para dejar claros ciertos puntos. En el futuro puede que haga más explicaciones sobre técnicas y otros detalles.